las 2 horas más lo que me resta del día. Muy bien, empezamos, vamos a orar. Bienvenidos a todos a la clase de hoy, la administración de finanzas personales. Entonces, iniciamos con una oración y pedimos a Dios que pues nos ayude, ¿verdad? Que esté con nosotros y que nos dé paz. Por encima de todo lo que tengamos que hacer y decidir, que su paz esté con nosotros. Señor, gracias, te damos este día y es lo que quiero pedir en esta mañana, que traigas paz a nuestro pensar, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Queremos pedirte que el día de hoy podamos encontrar una respuesta, una solución a aquello que hemos estado buscando. Y también quiero pedirte que nos des la gracia pues para compartir, para enseñar, para ayudar a otras personas en esta área financiera que es extremadamente importante para ti y para nosotros. Ayúdanos en esta mañana y pues danos sabiduría y que tu espíritu more en cada hogar, en cada corazón aquí representado. Y bueno, te damos gracias y pedimos por los que han de conectarse y los que verán este video más adelante. De igual forma, ayúdanos en este proceso de seguir y buscar y entender y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues es bien importante en este proceso, en este caminar, pues tener paz. Y bueno, me dicen algunas personas que por dónde se empieza, porque pues vemos tantas cosas luego y me dicen, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo, no? ¿Qué hago primero? Y pues no es de hacer primero, realmente es todo al mismo tiempo. Todo es como, son como unos ingredientes, todo va funcionando al mismo tiempo, ¿verdad? No es como, bueno, primero voy a ver si primero renuncio y bueno, ya después veré si soy feliz o no. No, todo es al mismo tiempo, todo está funcionando, todos los principios, el hacer, ¿no? Como dice la fe, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta, entonces tenemos fe y al mismo tiempo actuamos, tenemos fe, damos pasos de fe y aplicamos una acción, entonces es una serie de principios, de valores, de acciones que van sucediendo día con día. Entonces es bien importante empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Bueno, las promesas de Dios. Allí, por ahí tenemos que empezar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo empezar para enfrentar o encarar esta situación? Porque seguramente ustedes conocen algunas personas o les trae a la mente algunas circunstancias, personas, situaciones que tienen que ver con el tema del dinero, de las finanzas, de las posesiones, que dicen, híjole, esto requiere un milagro de Dios, ¿no? Requiere realmente que se comprometan o que se comuniquen o que se perdonen, ¿no? En el tema en general, a veces enseñamos un tema que se llama infidelidad financiera, ¿no? En los matrimonios. Y es un tema bien delicado y es un tema que causa mucho dolor y muchas heridas difíciles de perdonar. Entonces, es difícil encarar, ¿no? Por ejemplo, cuando enseño este tema a un joven, pues generalmente no le ve mucha importancia, como para qué voy a estar haciendo presupuestos de qué, si no gasto, si no pago renta, no pago luz, no esto, no el otro, ¿no? Y bueno, ahí hay una evidencia muy clara de una falta de propósito en su vida, ¿no? De no saber qué, ni para dónde, ni por qué. Y bueno, así cada nivel. Entonces, una buena manera de empezar es con las promesas de Dios. Así. Necesito mirar la promesa de Dios para mi vida, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tiene que volverse una realidad
un entendimiento, una realidad para poder tomar decisiones como las que acabamos de hablar el día de ayer, en el tema de renuncia, en el tema de contentamiento, de paciencia, de ahorrar. Necesito, para que eso sea una cultura, un estilo de vida, yo necesito primero creer en la palabra de Dios. Es bien complicado para mí enseñar este tema, entre comillas, digamos, en una empresa, ¿no? Voy, me invitan, hablo lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes, pero pues digamos que omito, ¿verdad? El versículo y omito la fuente de donde saco esta información, porque pues me lo prohíben, pero al término mucha gente me dice, pues sí, pero ¿cómo? No puedo, no tengo fuerzas, le intento y le intento y le intento y no puedo y no puedo y no puedo. Entonces, bueno, a mí me ha dado esa oportunidad de poder compartir, ¿no? Ese es mi gancho, ¿no? Hablo de finanzas y al final acabo llevándolos a Cristo porque no hay otra forma. Bueno, yo sé que muchos lo hacen sin Cristo y lo hacen a su forma y con sus fuerzas, pero tú y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible, que sus pensamientos son más altos que los de nosotros, que sus caminos son más altos, entonces eso nos lleva a que sin Él no podemos llegar a esos caminos, ni entenderlos, ni hacerlos. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por allí, rescatando las promesas de Dios, su palabra, ¿no? Este, si yo busco su reino, primero busco su reino, es decir, si primero entiendo sus principios, si primero leo su palabra, si primero me rindo mi vida y todo a su señorío, entonces habrá bendición a mi hogar. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas me serán añadidas. Esa es una promesa. Si yo hago eso, si yo busco, si lo pongo por primer lugar en toda mi vida, en todo mi tiempo, en todo mi esfuerzo, en todo mi entendimiento, todas las cosas me serán añadidas. Por eso obedezco los principios, por eso busco su palabra, por eso investigo y profundizo en este tema, el cual me está causando alejarme de Dios, me está causando que mi fe mengue, me está causando apartarme de sus caminos, me está causando problemas en mi casa, me está causando problemas en mi matrimonio, me está causando no lograr metas, no lograr objetivos, vivir frustrado, frustrada, me causa mucho, la cultura, ¿no? La cultura de quién domina el dinero y quién es el dueño del dinero en un hogar y estar jaloneando, esto es mío, esto es tuyo, te toca a ti, me toca a mí, ahora tú pagas, ahora yo pago, o la indiferencia, no hablar del tema, ¿no? Es un tema que no se habla, que no se toca y como por ahí escuché de una persona que dijo, no, pues yo le doy a mi esposa como dijo, le doy sus 3 pesos para sus chicles y de todo lo demás me encargo yo. O sea que, pues ahí si le va bien, le alcanzará para los chicles, ¿no? No sé, pero ahí hay una evidencia, ¿no? Aquí decíamos por ahí, creo que alguien decía de trabajar de que son un equipo, de que es uno, ¿no? De entablar acuerdos, de que juntos logren los propósitos como familia. Entonces, ahí está, pues un tema de cultura, ¿no? O al revés, ¿no? La esposa es la que gobierna. También a mí me tocó otra persona, otra familia que me dijo, bueno, con que mi esposo me traiga todos los días a la casa 500 pesos. Y si él no me trae 500 pesos a la casa todos los días, porque él trabajaba en un taxi o trabaja, no sé, en un taxi. Entonces, si no me trae los 500 pesos, no entra. Así, ¿no? Y no estoy hablando de alguien externo. Estoy hablando en una capacitación de un grupo de voluntarios de una iglesia. No voy a mencionar cuál. También otro caso fue que me decía, bueno, es que mi esposo no me comunica y pues nada más me dice que no me alcanza o que no hay o que nada más para ciertas cosas, pero sí le lleva a su mamá dinero o sí le ayuda a fulano o sí presta acá o sí presta allá.
o si le presta a su mamá, le presta a su papá, le presta a los hermanos de la iglesia, pero aquí en la casa jamás alcanza. Entonces son situaciones, pues bien complicadas de enfrentar y de hablar y de aterrizar y de encontrar algo en común. La mejor manera es que juntos, familia, esposo, en una organización, coincidan y estén de acuerdo con los principios fundamentales, ¿no? A ver, en este lugar se vive así y creemos esto, ¿no? En este lugar abrazamos el principio de la paciencia. En este lugar el tema de las finanzas es muy importante y por eso en mi organización hay capacitaciones. En este lugar se habla del ahorro. En este lugar coincidimos con estar contentos en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado o en el que la vida nos ha colocado. Y eso nos permitirá trabajar en paz, trabajar contentos, pero al mismo tiempo mirar hacia enfrente, cómo logramos, cómo llegamos, plantear sueños, plantear estrategias, plantear soluciones, buscar ayuda para tener otro nivel económico o para incrementar las ventas o para estar estables, ¿verdad? Pero ese es el primer punto, ¿no? Ahora en donde estoy trabajando, Centro Noé, hay muchos aspectos, ¿no? Pero todos los que trabajamos ahí es una escuela, bueno, número uno, todos somos creyentes. Ahí está un tip para los que van a hacer algún negocio. Asóciate con alguien que crea lo que tú crees y que esté convencido con los principios que tú crees, porque si no va a haber situaciones complicadas, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? O sea, decimos, bueno, para que tú estés trabajando aquí, no como alumno y no como visita, sino para que tú trabajes aquí, hay algunos aspectos de carácter que tienes que saber, ¿no? Bueno, número uno, pues amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿no? Congregarte. No importa en cuál iglesia, pero tú para estar aquí necesitas congregarte en algún lugar y pues ser cristiano, ¿verdad? Número dos, vivir en integridad, integridad sexual. Y número tres, integridad en las finanzas. Cualquiera que falte alguna de estas, ya no puede trabajar ahí. Sí, ok, te arrepentiste, la regaste, lo que sea, pero no más. Y eso está bien claro y nos lo dicen desde el principio. Así es como se trabaja en este lugar. Tú faltas, tú robas, tú engañas, tú estás batallando aquí, tú tienes un tiempo, ¿no? Como para restaurarte y se te dan las opciones y la pero si después de eso, pues no, la cosa no cambia, pues aquí en este lugar no puedes trabajar y no puedes servir y no puedes estar. Entonces es muy claro, lo mismo en un negocio, ok, vamos a ser socios tú y yo y vamos a emprender algo, tenemos esta empresa, pero hay que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué valores? Porque en el tema de las finanzas, cuando el corazón, cuando la raíz, por eso dicen, no, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor, el problema es la pasión con la que uno abraza esa herramienta. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el amor, es el corazón, es quien está entronado allí en nuestro corazón y nos lleva a hacer cosas que generalmente no haríamos, a decir cosas que generalmente no diríamos y a comprometer nuestros propios valores y convicciones. Cuando hay un problema económico, casi dices, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, cristiana y que amo y que sirvo y que doy y que me quiero divorciar? Ya no quiero estar aquí. ¿Cómo es posible que siendo yo X líder, X pastor o trabajo en una empresa y soy empresario y tengo estos negocios y amo a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo es posible que le dije eso a mi esposo? ¿Cómo es posible que le grite de tal forma? ¿Cómo es posible que vivo así con amargura, con desesperación, con frustración, con depresión? ¿Cómo es posible, no?
Pues, ¿por qué es posible? Porque el que está sentado en nuestro corazón ya no es el Dios verdadero. Nos desviamos. Es el Dios del dinero, el que nos lleva a hacer cosas, decir cosas, tomar decisiones equivocadas, comprometer nuestros valores, comprometer la integridad, comprometer nuestra convicción, comprometer nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empiezo? Por su promesa. ¿Por qué es importante encarar este tema con o sea, aunque hacemos un plan de control de gastos, pero al mismo tiempo oramos, al mismo tiempo estudiamos la Biblia, al mismo tiempo tú meditas, tú ves la palabra de Dios, porque de otra forma va a ser difícil, va a ser una lucha, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad, y entre ellas está el Dios del dinero, y eso tiene que quedar bien claro. Estamos batallando una lucha espiritual. ¿Por qué la gente no puede? ¿Por qué los cristianos no podemos encarar este tema? Porque es una lucha verdadera. Entonces, sí realmente se necesita apoyo de otras personas, consejería, bueno, un acompañamiento, un proceso, pero la persona tiene que estar bien comprometida a conocer, a conocer la palabra de Dios. Muy bien, pues sentí necesario hablar esto en esta mañana antes de comenzar. Y pues ya repasé el día de hoy rapidísimo los puntos que vimos ayer. Son principios de decisiones y actitudes, como el tema de renunciar, ya no somos más dueños, sino administradores. El dueño se engancha emocionalmente con las cosas, el administrador piensa con la cabeza fría para tomar decisiones económicas, ¿sí? Número 2, contentamiento. Y habla de estar contentos en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado. Y no estoy hablando de conformismo, no son lo mismo, ¿sí? Paciencia y ahorro. Muy bien, ahora vamos a hablar de tendencias del carácter. Hoy vamos a ver 3 y esta es la primera. El principio de la integridad. Lo que acabo de mencionar hace un ratito, ¿verdad? Este es muy importante. Bueno, todos son muy importantes, pero este es una área muy, pues, delicada, muy delicada, y que generalmente muchas personas se dejan guiar por cómo funciona este mundo, cómo se hacen las cosas en este mundo, cómo se logran algunas cosas en este mundo, ¿verdad? Y yo voy a poner aquí varios ejemplos personales y ejemplos, no sé si les comentaron que también vamos a hablar de algunas cosas de administración eclesial, ¿verdad? Entonces, esto que les estoy diciendo se aplicó, lo aplicamos a nuestra vida personal y al mismo tiempo en la iglesia. Entonces fue el primer paso. Con los colaboradores tuvimos que ponernos de acuerdo en ciertos principios, en cómo va a funcionar la iglesia y cómo es que vamos a tomar decisiones. Entonces, aunque pareciera que, pues que sí, que realmente todos estábamos como de acuerdo en la palabra de Dios, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, cometimos errores en el camino por la violación en algunos de estos principios en general. Entonces, esto lo estoy hablando porque se aplica a la persona, y lo mismo lo aplicamos en la congregación en un proceso de reestructuración, de meternos, de darnos cuenta que habíamos tomado decisiones que
que hacíamos las cosas de cierta forma donde realmente pues como que no estaban muy alineadas, ¿verdad? Al corazón de Dios. Muy bien, integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, perdón, hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer sin importar las consecuencias. Y yo aquí le puse rojo, cambié la letra, le subrayé en amarillo, porque es sin importar las consecuencias. Y aquí es una decisión. Generalmente no queremos asumir las consecuencias. Buscamos la manera de, como dicen por ahí, de tapar el hoyo, ¿verdad? Decir, chin, en la torre, ¿no? Y buscar la manera de no asumir una consecuencia, ¿no? Porque pues Dios me perdona y Él es bueno y pues Él me entiende, Él debe de entenderme, Él sabe, ¿no? Y nos excusamos o sí, nos justificamos, pues inclusive con algún par de enseñanzas o versículos fuera de su contexto para no asumir una consecuencia. Muy bien, ¿esto cómo se aplica? Dice, uno de los problemas de carácter en la sociedad de consumo de hoy es el tener millones de adolescentes que tienen entre 30 y 40 años de edad, ¿verdad? Seguimos viviendo como un adolescente que dicen, dame sin importar nada, ¿verdad? Dame y consígueme y este, no sé, ¿no? Otra familia decía, no, pues es que mi esposo nada más me dice, dame, ¿no? Dame para el carro, dame para la gasolina, dame para el chicle, dame para los tacos. Y luego otra familia me decía, pues es que mi esposa no me da nada. Dice que pues no, que no alcanza y que pues no hay, ¿no? Pero la esposa se fue al cine, se fue al café, le anda paseando, ¿no? Porque pues así son las circunstancias. Entonces, integridad, hacer lo que se tiene que hacer. Ay, cuando se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer sin importar las consecuencias. ¿Cómo podemos aplicar este principio en el área financiera? Bueno, número uno, permítanme poner ejemplos personales y ejemplos que a lo largo del día de hoy, o sea, ya tenemos pues varios años enseñando esto, o sea, bajo los mismos principios, y creo que me queda cada vez más claro, ¿no? Cómo actuamos y cómo manejamos las circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita damos de salida, ¿no? Algunos van a dejar a sus hijos a su trabajo, a su escuela, y tal vez ya se les hizo tarde y van saliendo de aquí, pero pues ya con el tiempo, como hablábamos, ¿no? Mal, o sea, ya salimos tarde y todo, y el carro a todo lo que da, y pues sin querer, sin fijarnos, no nos dimos cuenta, nos pasamos una lucecita roja, ¿no? Pero no fue a propósito, sin que íbamos así, así íbamos, ¿no? Y en el camino, pues, ¿qué pasa? Pues de pronto ves no la lucecita roja, sino la lucecita roja y azul girando así atrás de ti y diciendo, ¿no? Como, a ver, pues oríllese, bájese y tú vas con la premura de llegar al trabajo, de entregar a los niños a la escuela, de lo que sea, te para la policía y te dice, pues, pues yo vi que usted se pasó el alto y no, es que yo no me di cuenta, no me fijé a qué hora, yo no, y alegando, ¿no? Todavía alegando una verdad, pero bueno, no, intentando como tapar el agujero, ¿verdad? De que no fue a ver si el señor policía, pues no las perdona, pero resulta que fue justo a la hora que no desayuna. O sea, como que tiene un poquito de hambre ese, este, ese, pues ese señor, ¿verdad? Entonces dijo, híjole, pues a ver si aquí consigo un lonchecito. Y pues ahí está, que sí, que no, que se pasó, que no se pasó. Y tú estás, que ya si no te vas, no llegas, ya le cierras la escuela,
te descuentan en el trabajo, te están esperando en la junta. ¿Y qué es la primer, ya sin mencionarlo, pues ya estamos, ya les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando el policía? Una pequeña ofrenda, ¿verdad? De amor en ese momento. Y dices, híjole, y así como que dices, pero pues soy cristiano, pero pues no debería, pero pues llego tarde y una lucha, ¿no? De si sí, de si no, de que qué. ¿Y qué es lo que generalmente, no digo que ustedes en otro lugar, aquí en Morelia, generalmente pasa? Dices, pues ni modo. Dice, pues es que no, pues joven, pues nada más traigo pues 500 pesos o pues 100 pesos, 200 pesitos, ¿cómo ve? Mire, déjeme ir, es que mi hijo, mi hija, mi casa, mi todo lo que sea, los dice, bueno, ándele pues, no lo vuelva a hacer, ¿no? No lo vuelva a hacer, mire que esto es muy peligroso, bla, 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 y pues ya soltaste los 200 pesos, ¿no? Híjole, ya soltamos los 200 pesos. ¿Y qué estamos haciendo allí? Estamos sobornando a nuestras autoridades. Pregunta, mi pregunta es aquí a todos. ¿Qué dice Dios respecto al soborno? ¿Quién sabe? ¿A poco Dios habla de eso? Ay, ¿qué dice? Dice que nosotros no sobornemos a las autoridades, porque por eso se corrompen. ¿Por qué? Porque nosotros sobornamos a las autoridades. Es una ley de Dios. Y no solo de Dios, sino es la ley de nuestro país. No sobornar, ¿verdad? No caer en corrupción. Pero en ese momento no quisimos asumir la consecuencia porque para nosotros iba a ser muy alta. Pero sí dijimos, pues ay, Dios entenderá. Híjole. Y luego al fin del mes o al fin de la semana dices, ¿por qué no me alcanzó? Ahora, ¿cómo le dices a tu esposo o a tu esposa o a tu familia o a tu jefe? O bueno, si eres sola o sola, pues bueno, ahora ya yo como aire, ¿no? O voy y visito a mi mamá y hay que me dé que me dé un lonchecito para, ¿cómo le dices? Es que pues me paró la policía y pues me levantó una multa pero para que no me levantara la multa y para no llegar tarde, pues tuve que soltarle una lana. ¿Y ahora qué le vas a decir a Dios? Dios, pues perdóname, tú entiendes, tuve que violar, tuve que desobedecerte, porque si no, pues no llegaba, no me entraba. ¿Pero a qué es integridad? A hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar la consecuencia. ¿Decisión difícil? Pues dices, híjole, pero si nuestra prioridad es hacer su voluntad y no desviarnos y no regarla, pues ni modo, levánteme la multa, ya llegaré tarde, me quedo con mi hija y asumo las consecuencias. Pero si obedecemos a Dios, si obedecemos su palabra, Él nos va a respaldar. Luego decimos, ¿por qué me falta? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no tengo? Pues porque a lo mejor no es que el dinero no esté entrando, tal vez es porque estamos violando alguno de sus principios. Entonces, a lo mejor dinero sí hay, pero el cómo lo estamos manejando, ahí está la gran diferencia. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Tienen su café? Si quieren, tómense un traguito de café, vamos a relajarnos. Permítanme poner ejemplos de mi vida y de mi familia. Yo sé que a lo mejor les aburre, pero solo para que quede bien claro el principio, ¿verdad? Para que podamos explicarlo también, para que podamos decirle a la gente, mira, a veces el problema no es el dinero, sino cómo lo estamos manejando, nuestros principios, nuestros valores. Ahí está la raíz del por qué a veces somos como somos o no tenemos lo que tenemos o no logramos lo que queremos lograr o los sueños. Y para suavizar un poco, a Dios lo que, ustedes, ¿qué es lo que creen que conocemos y qué sabemos de la persona de Jesús, de Dios? ¿Qué es lo que más le interesa de nosotros? ¿Qué es lo que más le interesa? Nuestro corazón.
A él lo que más le importa es que nuestro corazón esté alineado a su corazón. Más que logros, más que sueños, más que planes, que sí quiere, que sí los tiene, que sí están preparados, que sí hay promesas. Lo que más le interesa a Jesús, a Dios, es nuestro corazón. Que hagamos su voluntad. En una ocasión fui a compartir una iglesia, un pastor me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, pues de alguna forma a platicar, ¿no? Estos principios y hablar de este tema, como dar una introducción y ya yo después, pues como que hago una serie, ¿no? O ya iba a hacer unas clases de tema de finanzas. Él jamás me había escuchado lo que cómo se enseña y simplemente es amigo mío, pastor, que estudiamos en el instituto, él me invitó y fue a su iglesia. Y esto hablé, así como estoy hoy así hablando con ustedes, esto hablé, y cuando toqué este tema de la integridad, puse este ejemplo de una persona. Bueno, me gusta mucho ir a la Ciudad de México, soy de allá, pero ahora vivo en Morelia, y me gusta mucho ir a Tepito, me gustaba, ahora no, porque ya ni conozco, ¿no? Me hago bolas, y me gento, pero me gustaba mucho ir ahí, me gustaba ver las cosas y novedosas y todo, entonces yo iba por uno de los pasillos y escuché una música, escuché la predicación de mi pastor, ¿no? Del pastor Roberto Evans. Entonces dije, por aquí va a haber alguna librería cristiana o algo ahí. No, era toda una calle de diferentes puestos con música cristiana y películas cristianas y prédicas cristianas, piratas, ¿no? Entonces, yo iba acompañada de alguien, de una persona. Y entonces me dijo, ay, sí, fíjate qué padre que nos encontramos este pasillo. Y dice, déjame ver, ¿no? Y fue corriendo y bueno, salió con así, ¿no? Un montón de discos y en ese tiempo que fui, aquí en Más Vida, se lanzó un disco, el primer disco de música que se llama Te Doy Gloria, por si alguien por ahí lo ha escuchado. Te Doy Gloria, trabajé yo en ese disco junto con mis pastores, en la producción, en todo lo administrativo, en todo legal y todo lo que se requería para hacer eso. Fui parte de esa producción y del lanzamiento de ese disco. Y pues estaba en 10 pesos, en 10 pesos. Cuando yo vi esa situación y me tocó experimentarla y que yo fui parte de todo el trabajo que se hacía y cómo se hacía, porque realmente yo desconocía muchas cosas de por qué tan caro, por qué los costos y las licencias y los permisos y todo lo que implica elaborar un disco de música. En ese momento se vendía en 10 pesos. Y ahí decía los derechos de autor en la parte de atrás, o sea, todo tal cual, nada más que con una bolsita, ¿no? Esto. Entonces, en ese momento me cayó a mí el 20. Dije, ¿cómo es posible tanto trabajo, tanto esfuerzo, todo lo que le dedicamos, que fue de un año, casi un año producir ese disco, y luego lo que costó el tema de la música, porque fue en un concierto, se hizo un concierto y ahí mismo se grabó, y todo lo que nos costó en tema de dinero hacer ese evento, y el disco se vende en 10 pesos, bueno, yo casi quería así, ¿no? Ahorcar a quien lo estaba comprando y quien lo estaba vendiendo. En ese momento yo me di cuenta, quiero ser bien honesta, pero eso es falta de integridad. Y entonces esta persona que compró me dijo, pues y es que lo que pasa es que Dios debe entender, fíjense, Dios debe entender que soy pobre. Y a mí me encanta adorar y me encanta alabar y me encanta levantarme, despertarme con las canciones de Dios y siento su presencia, pero Él sabe que yo soy pobre y Él sabe que yo no voy a gastar 250 pesos o 300 por un disco de música. Entonces, Él debe de entender
Pregunta, ¿él debe de entender? ¿Él debe de entender? Pues mejor hago me levanto con un cántico nuevo, ¿no? Pues no tengo dinero, pues aquí hago mi alabanza y mi adoración yo sola, ¿no? Y hago un cántico nuevo, pero no voy a cometer delitos, porque la piratería es un delito. Pero como todo el mundo lo hace, entonces yo puse este ejemplo en esta iglesia y ¿qué creen? Que había un par de familias que se dedicaban a esto. Híjole, ya eso lo supe cuando terminó y cuando el pastor me dijo, así bien amablemente, no regreses, ¿verdad? Así como me dijo, mira, yo sé que es muy importante, así como que alguien me dijo, es extremadamente importante, pero tengo dos familias que por generaciones han trabajado en la piratería. Y tú hablaste de este tema y ¿sabes qué? Se van a ir y me voy a quedar sin mi iglesia porque era una iglesia pequeñita. Así fue su respuesta. Y hasta el día de hoy, o sea, eso fue a lo mejor 5 años atrás. Hasta el día de hoy, pues literalmente no me ha invitado para nada, ¿no? No hemos ido para ni la amistad, yo creo, no sé, ¿no? Pero, ¿qué me dice? ¿Qué habla? ¿Qué me está diciendo esas cosas? Es que, híjole, es difícil asumir las consecuencias. Ahora, ¿cómo le digo a esta familia que por generaciones es con lo que viven, es con lo que comen, cómo les digo que lo que están haciendo es un delito y que tienen que cambiar de cultura y que tienen que cambiar de giro? Y bueno, es un proceso, claro, pues no va a ser de la noche, ahora ya no vendas mañana, ¿verdad? Porque pues es a lo que se ha dedicado la gente. Pero hay un proceso, hay una manera, hay un principio y dices, pues me cueste lo que me cueste, tengo que meterme a la voluntad de Dios. Pero pedimos, pues Dios bendíceme, tú entiendes, tú deberías de. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra iglesia? Pues lo voy a comentar el día de hoy. Trabajábamos con equipos de computación, cada quien tenía su computadora y había un área de producción, o sea, donde se hacen como los videos para las pantallas y pues programas como muy elaborados. Les digo que yo en esa área no me metí porque la desconozco, simplemente en tema de recursos humanos con ellos. Pero cuando empezamos este proceso, revisamos todas las licencias de las computadoras y los programas y todo, ¿no? ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que estábamos trabajando pues no que no nos diéramos cuenta, ¿verdad? Nada más que pues no, pues así lo hace mucha gente y es bien fácil descargar programas y tener programas piratas para no comprar la licencia que es muy cara. Entonces nos dimos cuenta que las computadoras estaban funcionando con programas piratas. Y el pastor aquí sí fue tajante. Dice, yo no quiero video, yo no quiero mejor pantalla, yo no quiero así, qué padre, qué bonito, ¿no? Porque luego a los jóvenes se les hace fácil. Ay, pastor, se ve bien padre y que mire y que la moda o que así atrae a la gente, yo qué sé. Y entonces el pastor dijo, no. No quiero videos, no quiero nada de eso si de donde se está trabajando es a través de un programa pirata y se consiguió de una forma ilegal. Así es que echamos para afuera todos los programas y con mucha paciencia y con un proyecto y con una planeación se puso el tema de comprar licencias para las computadoras. Tal programa, tal programa. Entonces, con paciencia, con ahorro, con ciertos eventos para recaudar fondos, se compraron las licencias como debe de ser. Pero el principio fue integridad, porque no queremos alabar a Dios, decir que lo amamos, decir que Él es todo para nosotros, alzar nuestras manos, decir que damos nuestra vida y por acá bajito de la mano medio, como dice el mercado negro, ¿no? Aquí bajita la mano andamos violando principios. Pueden darse cuenta como una expresión económica, el tema de finanzas es una expresión externa de una condición interna espiritual. Pueden percibir conmigo esta verdad, cómo es que evidencia nuestra condición espiritual, es decir, nuestra relación con Dios.
nuestro conocimiento o nuestro compromiso o nuestra fe, ¿verdad? Es como, como que confronta, como que te dice, ups, yo pensé que estaba viviendo en integridad porque generalmente ligamos la integridad con lo sexual, pero tantas áreas de nuestra vida que ocupan tener integridad, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no? Dios es santo, Dios es íntegro, Dios es puro y Él desea que lo seamos también. Y en la medida que perfectos no somos, sí nos vamos a equivocar, sí nos equivocamos, sí tomamos decisiones o hemos tomado decisiones o seguimos tomando decisiones, pero el punto es entrar, ¿verdad? Entrar dentro de su voluntad. Pensé que estaba en su voluntad, ¿no? Perdón, mi Biblia, pero esta es su voluntad y yo he estado viviendo aquí, a lo mejor en el límite y como que piso su voluntad y me salgo y así como que pareciera que sí estoy dentro, pero ahí no queremos estar en el centro de su voluntad. Allí es donde queremos estar, en el centro, no a un ladito, no pisándole, no unas cosas sí, otras no, adentro. ¿En qué? En todas las áreas de nuestra vida, principalmente la financiera. El tema de las finanzas, cuando no están alineadas, cuando no se tiene el compromiso o no se quiere pagar la consecuencia, nos aleja de su voluntad, nos aleja de su presencia, nos aleja de sus caminos y no queremos estar allí, ni queremos que nuestra congregación, ni queremos que nuestra familia esté fuera de ella, fuera de ella. Este, en un matrimonio, el engaño más común son las deudas. El esposo o la esposa adquirieron deudas y el esposo o la esposa no sabe. Híjole, es que, ¿cómo le digo que tengo que saqué esta tarjeta, que saqué esta otra, con esta estoy pagando, que cuando me da el dinero para la comida lo estoy usando para pagar la tanda, que, ¿cómo le digo? El caso de una mujer me pasó con una persona, una mujer que pasamos por un proceso, me dijo, mira, tengo un problema, pues que tengo un amante. Y pues el dinero que mi esposo me da lo uso pues para tener la otra relación, porque aparte con su amante, el amante, pues sin trabajo, ¿no? Entonces, cada vez que se veían, pues ella pagaba, ella gastaba y ella estaba manteniendo otra familia o viceversa. Ahora, ¿cómo trata esa situación? Vino con un problema financiero, a mí me dijo, no me alcanza, ¿cómo le hago? ¿Cómo le administro? Pero rascándole, viendo los principios y viendo todo y hablando de todo esto, el problema no era financiero, el problema era falta de integridad, entre otros problemas de carácter. Pero el problema financiero no era porque era bien fácil, ¿no? A ver, vamos a hacer cuentas, ajustamos, corregimos, pero no. El problema principal aquí era, tienes que terminar esa relación, tienes que ponerte a cuentas y tienes que empezar un proceso de restaurar este matrimonio. Y sanidad, y antes que el financiero, antes que ver cuentas, antes que ese es el primer paso. Y ejemplos puedo poner cantidad de ejemplos. Cantidad. Uno de nuestros casos, mi familia, ese fue el más complicado, donde yo presionaba a mi esposo el que no estaba contenta como el estilo de vida o la casa o que el sillón o que la tele o que no sé, ¿no? La falta de contentamiento. Entonces yo como que presionaba de alguna forma para obtener y él, pues, para no tener problemas conmigo, pues la forma en cómo lo hacía era pagando con tarjetas y tarjetas y tarjetas. Yo desconocía la situación o como que me hacía, porque si yo sabía que no alcanzaba, pues ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde adquiríamos todo si no alcanzaba el dinero? O sea, nuestros sueldos no eran como lo suficiente para tener lo que teníamos.
Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Pues ser honestos, la honestidad. Decir, híjole, ¿sabes qué? Pues es que la verdad, debo aquí y debo acá y debemos tanto y la suma eran más de 150,000 pesos de deuda repartido entre varias tarjetas. Y además, no, como no se ha podido pagar, pues ya en buro de crédito. Y además ya se fue al jurídico. Entonces, por eso es que están llamando. Yo veía que mi esposo, este, pues como que luego no contestaba las llamadas y como que algo medio raro y luego ya no platicábamos mucho y luego cuando queríamos hablar del tema de las finanzas era una guerra campal aquí, ¿no? Así nos poníamos el casco y yo con mi sartén y él con una herramienta así como que a ver quién da más duro, ¿no? Porque era un pleito, no podíamos ponernos de acuerdo, era difícil. Y entonces, pues yo soy bien honesta, dije cosas que cuando hay crisis económica dices, ¿cómo me atreví a decir lo que dije? Yo sé que ustedes me ven aquí con una cara bien bonita, ¿verdad? Temprano, de muy temprano en la mañana, pero bonita, así como bien relajada, pero aquí la que explota en casa soy yo, soy la que, híjole, ¿no? Que Dios me ha ayudado a controlar mi carácter y me ha tratado y he tenido que pedir perdón muchas veces, generalmente soy la que más pide perdón porque digo, oh, chin, ya la regué, ¿no? Este, pero fue sincero, me tuvo que decir, ¿sabes qué? La situación financiera está así, ¿no? Y yo pues casi me fui de espaldas. Y la primera reacción fue, pues, ¿porque no me dijiste? Es que deberías de, y echar la culpa, ¿no? Hasta que también después me cayó el 20, es que yo vivía no tenía contentamiento, yo presioné, yo manipulé las cosas, y bueno, es que no tuvimos fe, es que no creímos en la palabra de Dios, es que nos desviamos, y bueno, tuvimos que regresar al arrepentimiento, a la conciliación, a la honestidad, sin importar las consecuencias. Y muchas de esas consecuencias pues nos han costado hasta la fecha de hoy. Hemos tenido que tomar decisiones bien complicadas y hasta el día de hoy podría yo decirles que ya estamos como ya estábamos como de bajada, ¿no? Así de bajada y cada vez cavando el hoyo más profundo, o sea, en lugar de salir íbamos más profundo, pero digamos que ahorita ya estamos aquí, ¿no? Ya libres, ya con entendimiento, ya, ok, estos principios sí o sí los vamos a abrazar como familia y los vamos a enseñar y son ley en la casa, ¿no? Son ley. Y en cuanto nos vemos que nos desviamos, volvemos a regresar al mismo lugar, a ver qué Dios nos ha dicho, a ver, vamos a orar, a ver, hay que agarrar fuerza, hay que tener visión, hay que tener pasión, y volvemos al mismo lugar, ¿no? A sus principios, a su palabra, y entonces para enfrente, no para abajo. Entonces, ya no cabemos más el hoyo. Ya si lo cavamos muy profundo, ahí hay que pararle. Mejor hay que empezar a, a ir hacia arriba, ¿no? A empezar a encontrar estabilidad e ir tomando decisiones sobre cada principio y ver, tal vez tenemos cosas en nuestra casa que no son de nosotros, quién sabe cómo llegaron ahí, pero no es mío ese libro, no es mío esa topper, no es mío esa cobija, no es mía esa chamarra, no son mías, o sea, si hay algo en casa que no es tuyo, que por alguna razón llegó allí, hay que devolverlo. Hay que devolverlo, decir, y perdóname, me prestaste este libro hace 2 años, pero mira, aquí está, te lo regreso. Y es más, te lo regreso con otro libro adentro y con un panecito, ¿no? Así como para perdón. Sí, ser claros. Chin, tengo una situación con mi familia, necesito ser honesto, sentarme. Pide consejo, cómo es la mejor forma, qué sí decir, qué no decir, cómo poder abordar el tema. No, es que si abordo el tema y mi familia no es cristiano creyente, me van a correr, se van a divorciar de mí. Bueno, entonces hay que buscar la estrategia. Ahorita no,
podemos dar consejería, ¿verdad? Pero hay que buscar la estrategia, no hay que aventarnos luego, hay que pensarle, hay que orar, hay que buscar la mejor forma, pero a partir del día de hoy, las cosas se hacen bajo integridad. Me cueste lo que me cueste. Si eso implica trabajar menos horas, si eso implica cambiarme de trabajo, eso pasó con un abogado. Estuvo en un taller en la iglesia donde hablamos de todo esto y al final de todo el taller, fue un trimestre, me dijo, híjole, yo simplemente no puedo porque en el lugar en el que yo trabajo, siempre tengo que andar buscando al juez, al fulano, al delegado para andar dándole alguna, pues alguna mordida y lo paga el cliente, ¿no? Yo le tengo que decir, mira, si tú quieres que esta licitación pase o que esta licencia pase o que esto te lo autoricen, necesitas soltar esto, porque de otra forma no va a funcionar. Así es. Y él dijo, por encima de todo, yo no voy a cometer delitos en contra de Dios. Y cambió su giro de trabajo. Estudió, claro, estudió por años su carrera, a eso se ha dedicado, una buena estabilidad económica, pero violando N cantidad de principios, ¿no? Comprometiendo sus valores. Y él decidió, ahora es comerciante y le ha ido muy bien. Ahora es comerciante, a eso se dedica ahora junto con su familia. Pero bueno, no fue una decisión fácil, ¿verdad? Ni para su familia tampoco, no fue nada fácil. En la iglesia, pues lo mismo, el tema de las licencias, el tema de cuando ampliamos el auditorio, pues tuvimos que pedir permisos a Loapas y Hacienda y se han hecho muchas cosas y no nos dábamos cuenta que a veces se daba, digo no nos dábamos cuenta porque el pastor a veces no sabía, sino quien administraba era quien tomaba decisiones, daba, ¿no? Alguien daba alguna cantidad para que le pudieran autorizar cierto permiso. Y cuando el pastor se enteró, pues realmente, pues esa persona dejó de trabajar ahí. Dijo, no, aquí no, pues aquí no se hacen así las cosas. Mejor nos quedamos así como estamos y esperamos y oramos y tenemos fe y Dios nos dará el camino y la forma para hacer esto bien. Y si no, mejor no se hace. Y si no, mejor nos cambiamos de auditorio y si no, mejor veremos qué hacemos, pero así no se hace. Y en eso ha sido, yo le reconozco, ha sido muy tajante, ¿no? A veces pareciera que es injusto, pero por encima de lo que la gente piense, me interesa lo que Jesús piensa, me interesa lo que Dios piensa y voy a hacer lo que Él me diga que haga. Le guste a las personas o no les guste. Así, ¿no? No hay opción. Muy bien. En este tema, yo puedo estar todo el día hablando de esto porque lo veo que es importante, extremadamente importante, que es fundamental, que puede cambiar nuestra vida, que puede traer el favor de Dios, que puede traer su reino a nuestro hogar. Por eso es que le dedico tiempo, mucho tiempo y pongo ejemplos. Discúlpenme si les duermo, si, si a lo mejor, pero créanme que es un fundamento importantísimo. Clasificar cuáles son las cosas que valoramos en la vida. Es muy importante para darnos cuenta cómo tomamos decisiones financieras. Lo vimos en el tema de administración del tiempo. Si para mí es más importante la ley de Dios, su palabra, yo la voy a asumir y la voy a abrazar. Entonces, por eso no soborno, por eso no le abro puertas a la corrupción, ¿verdad? No lo hago, ¿por qué? Porque para mí, yo valoro su ley, valoro su palabra. Por encima de la ley, por mi ley, por mi manera de actuar, yo valoro. Por eso es que tomo esas decisiones. El problema es que siempre depende de la situación o de valores. Nos acomodamos en las situaciones como mejor nos convenga. Decidimos crucificar al prójimo que perder las cosas que valoramos. La verdad tiene consecuencias y bueno, la mentira, pues también, ¿verdad? Entonces, este primer principio va ligado a este otro, ¿verdad? La honestidad.
Y dice desarrollar el hábito, o sea, la honestidad es un hábito, es una regla de oro. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El tema de la honestidad, o vamos a ponerlo del otro lado, de la desconfianza, ¿no? A mí, pues es un tema con el cual batallé mucho de joven, con mi familia, echaba 2, 3 mentirillas y me cachaban. Entonces, pues al rato ya no me creía, ¿no? Ya no confiaban en mí. En el tema del dinero, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil también cuando te prestan dinero y uno no paga, cuando prestas y no te pagan, cuando la gente es deshonesta y siempre busca la manera más fácil de obtener riqueza, de obtener cosas, de que sea fácil, ¿no? Del engaño, de la extorsión, que dices, híjole, me desfalcaron, o sea, ahorita cuánto hay, ¿no? Que te llaman por teléfono y te dicen, te venden le acaba de pasar a mi hermano, nada más que se salvó, se vino a vivir a Morelia y él estaba buscando trabajo y luego encontró uno que bien fácil, bien rápido, lo citaron para X día, le dijeron que iba a ganar mucho dinero y que bien fácil, haciendo no sé qué cosas, pero realmente, por en línea, o sea, fue en línea, y bueno, esa empresa pues ni existía, ¿no? Entonces lo que querían era sacarle una lana. La honestidad. ¿Qué pedimos de de nuestro país, de nuestros gobernantes? Que sean honestos. ¿Por qué hay tanto odio, tanto coraje, tanta marcha, tanta conflicto en nuestros países? ¿Por qué? En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Porque generalmente decimos, es que se están clavando la lana, ¿no? Se lo están robando porque no están aplicando el dinero a donde debe de ir, como debe de ser, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, yo no soy gobernador, no soy presidente, no estoy en ese lugar, pero en nuestro hogar, ¿no? Que no regresan luego, los hijos no regresan los cambios completos, ¿no? Dices, no, pues, no sé qué pasó, ¿no? No sé dónde estará el dinero, no lo encuentro en en una herencia, la falta de honestidad, la mentira, son daños muy graves a la familia, al esposo, a la esposa, a nuestra ciudad. Entonces vivamos bajo este principio, bajo este hábito de decir la verdad, de ser claros con el dinero, claros, claros. Esto entró, esto salió. Bueno, me equivoqué, pues chin, usé el dinero para, en lugar de pagarle la colegiatura, pues me fui a un café y de paso me compré una ropita y bueno, pues lo siento, no lo vuelvo a hacer, pedir perdón y regresar al lugar, ¿no? Pero ser honestos, honestos, honestos. Aléjense de las personas deshonestas. Bueno, si nuestra familia es deshonesta, pues a lo mejor no les vamos a correr de la casa, ¿verdad? Pero vamos a tener que tratar un asunto allí. No, este es un buen principio para, por favor, para los empresarios, los que tienen negocios, para los que tienen alguna congregación, que contratan personal, por favor, que sea un pilar. Personas honestas, no perfectas, honestas, que tienen el hábito y el corazón para pedir perdón, para ser claros, para no hacer chanchullos, ¿no? Luego se presta, no sé, en la escuela de mi hija, pues hay una mesa directiva y manejan dinero y pues de pronto el dinero desapareció y la presidenta también. Y se llevó como unos 400,000 pesos. Entonces, si vamos a hacer equipos de trabajo donde manejen dinero, el administrador, el contador, los que van a tomar decisiones financieras, estos tienen que ser parte de su carácter, su forma, su estilo de vida. Honestidad, integridad y generosidad. El que roba, dice el que roba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos
para tener que compartir con los necesitados. Entonces, una manera de ir pues sanando también todo esto es no solo pensar en uno, dice, sino que también pensemos por los intereses de los demás. No solo se trata de mí, ¿verdad? Como hay comentarios de la iglesia cristiana, dicen, pues es que el pastor se clava el dinero, quién sabe qué hace. Es que aquí puro pide y pide. No, pues cristiano, pero no me paga. Pues según acá son líderes de no sé dónde, pero anda haciendo no sé qué trámites allí y nos pasó bien difícil. Yo lo comento ahora y bueno, ahora mi pastor también lo comenta, por eso lo digo, donde nos topamos en diferentes instancias de gobierno y hacíamos algo chueco, después decía, pues no que muy cristianos y ya pagaron aquí la licencia, ¿no? O ya movieron influencias o ya buscaron a ver quién por debajito les da cierta autorización. Entonces se ve comprometido el cristianismo, se ve comprometida nuestras creencias, nuestros valores. Ahora más si estamos a la vista, y aunque no estemos en la vista, aunque no estemos, mucha gente no va a la iglesia por falta de confianza, porque ha sido herida, porque le han robado algo. Entonces, nosotros mismos a veces no tenemos mucha confianza en ciertas autoridades porque dicen, no, pues es que se quieren robar mi dinero. Por eso no me resuelven, porque quieren clavarse ese seguro o quieren, entonces, lo demandamos de otros, pues nosotros no podemos estar en ese lugar. Y si tenemos gente a nuestro lado, nuestros hijos, nietos, por favor, enseñémosle. Como les digo, mi mamá y mi abuelita tenían esos hábitos, desconozco por qué no me lo heredaron, no sé, ¿no? Pero hay cosas que sí o sí tienen que pasar. Muy bien, ¿a un comentario, hermana Juana? Sí, buenos días, Buenos licenciada. días. Bueno, le comento así rápidamente, a nosotros nos pasó cuando recién íbamos a comprar el terreno para nuestra casa. Aquí había una iglesia que estaban levantando. Luego nos dijeron que iban a vender el terreno. Fue el pastor y nos ofreció a un precio. Nosotros somos comerciantes. Justamente me lo fue a ofrecer en principios de diciembre cuando las ventas pues se elevan un poco más y nosotros como comerciantes tenemos que invertir. Y mi esposo estando en plataformas, yo tuve que tomar una decisión porque el pastor me dijo que tenía que darle por lo menos mientras 10,000 pesos porque tenía que hacer un trámite de papeleos. Y yo dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le aviso a mi esposo? Entonces dije, no, pues tengo que tomar la decisión. Y tomé la decisión de darle el dinero. Terminó, cuando llega mi esposo a mediados de diciembre, le comenté y me dijo, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué diste el dinero? Yo, siendo cristiana, desde pequeña, mi esposo no lo era. Entonces no era convertido, pues se molestó. Y después termina diciembre, empieza enero y vienen los hermanos y me dice, ¿sabe qué? Ya no le vamos a vender el terreno, dice, porque otra hermana lo quiere y me está dando más. Y yo dije, ¿cómo? Y yo dije, y ahora mi esposo ya había vuelto a subir a plataformas. Dije, Dios en mi alma, ¿cómo le digo yo a mi esposo? Ahora con más razón, menos va a querer ir a la iglesia, menos se va a querer convertir. Y yo dije, no, no puede ser. Y le habían subido 20,000 pesos más al costo de lo que me lo habían dado. Y en eso pues me voy a lo que son las oficinas de Pemex y le marco por teléfono hasta plataformas y le comenté rápido. Cuando bajó enojado y pues yo dije, ni modo, me lo merezco si me dice algo, pero gracias a Dios pues nada más se enojó él y ya no me dijo nada, solamente me dijo, te lo dije. Tuvimos que ir a hablar con este presbítero y le comentamos lo que había hecho el pastor que nos estaba vendiendo y me dijo, no se preocupe, se lo vamos a vender a usted, pero tampoco él respetó el precio que nos habían dado primero.
se lo tuvimos que, y me dijo mi esposo, ¿tú lo quieres? ¿Te gusta? Le digo, sí. Y dice, bueno, pues ya ni modo, hay que pagar. Pero siento yo que ambas personas no actuaron con esa integridad porque el presbítero tampoco respetó el primer precio que habían dado. Híjole. Gracias a Dios, ya mi esposo es convertido, sí tuvo su proceso, pero nos cambiamos de iglesia, ¿no? Pero sí fue Sí, algo que la híjole. verdad, ese mi esposo, ¿cómo? Siendo pastores ellos hacen esto, y le digo, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Ese fue mi comentario. Gracias. Híjole, sí, ¿qué te puedo decir, verdad? O sea, sin palabras. Sin palabras, qué situación. Adelante, hermana Meida. Creo que este asunto de la economía, de la honestidad, de la integridad, es un tema muy complicado y a veces decimos, si pasa allá afuera pasa, pero si pasa aquí adentro, nos genera mucho dolor, mucha tristeza, porque creo que tenemos principios, como usted nos lo está enseñando y recordando. La integridad es un principio de fidelidad también. Y ayer usted nos decía, si en lo poco no somos fieles, pues el Señor no nos va a poner en lo mucho, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de la deshonestidad, de pedir y no pagar, o de no traer el diezmo a la casa del Señor. Algunos se escudan, como decía hace un momento, en algunos versículos bíblicos y todo, ¿no? Pero es parte de la obediencia que tenemos que tener el Señor. Y a veces cuando enseñamos en la iglesia, porque vemos personas en situaciones vulnerables, pero que no diezman, ¿no? Y cuando platicamos con ellas, por ejemplo, le digo, si no das el diezmo de 50 pesos, ¿qué te hace pensar que vas a dar el diezmo de 50,000? O sea, no vas a poder crecer en ese sentido cuando leemos aquí en este principio, dar generosamente. ¿Qué te hace pensar que tú vas a poder dar el diezmo de más si no das en lo poco, no? Entonces son situaciones muy, muy tristes que nos causan dolor a los que estamos al frente o a los que damos enseñanza, porque sí cuesta, ¿no? Hace un momento usted decía, vamos a las instituciones y pues nos encontramos gestionando, ahora sí que, ¿cómo se dice eso? Con mordida, ¿no? Así de una mala gestión a hermanos, ¿no? Y ya se me recordó que hace unos meses, haciendo un trámite, me decía mi hermano, que es el pastor, dice, por cierto, ahorita que lo estoy pensando, vi a un hermano que se encarga de hacer eso y dije, ¿cómo crees? Y nos dio risa, ¿no? Porque dije, entonces no es hermano. Pero es muy fácil caer en esas cosas y ahorita que usted nos enseña todo esto, yo reflexiono en cuántas áreas no somos íntegros desde la honestidad, ¿no? En la aplicación de los recursos que nuestros esposos ponen en nuestras manos, desde la aplicación, pues, de los recursos en la iglesia, esto que acaba de decir de las licencias, de los permisos, ¿no? Para poder usar determinados productos, ¿no? La piratería, que incluso causó un problema en una de las iglesias de mis hermanos, pues porque el hermano vivía de eso e intentó vender allí en la iglesia. Y dijo, hermano, déjeme poner mi puesto. Y pues mi hermano dice, pues vive de eso, vamos a darle permiso. Pero después ve y dice, no, es que es pura piratería. Y dice, hermano, pues es que yo vivo de esto. Dijo, no, no puedes vender aquí. No puedes vender aquí. Y sí fue una situación de problema, porque se genera problema, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es muy importante aprenderlo, enseñarlo a la iglesia y pues el Señor que nos ayude Sí, porque no somos exentos, ¿no? En un sí, momento dado te das cuenta y dices, ay, ¿cómo caí? ¿Cómo pasó? No te das cuenta, ¿no? Bien sí. sencillo con los cambios que recibimos de más, ¿no? De repente, a veces yo no tenía la costumbre de contar cuando me dan el cambio, ahora lo cuento porque muchas veces tú tomas el cambio, lo echas a tu bolsa y ahora mejor lo cuentas, porque sí, en ocasiones te das cuenta. Fui a cargar gasolina y entonces yo le digo a mi hijo más adelante, hijo, baja y compra esto, toma el billete de a 100 y me dice, mamá, no viene ningún billete de 100. Y le digo, nos tuvieron que dar 120 cambios y me dice, no, son dos billetes, dos de 20, pero ahora los billetes son un rojo y Parecidos. azul. Ajá. Ujú. Entonces me dice, no, mamá, vienen dos billetes de 20. Y le dije, ay, no puede ser, nos robó 100 pesos. Pero dije, yo tengo la culpa por no contarlo.
Me pueden dar de menos o me pueden dar de más. Si me dan de más, mi obligación como cristiana es decirle, ¿sabes qué me estás dando de más? Si me dan de menos, mi obligación es hacerle ver que está cometiendo una falta. Y entonces Sí. tenemos que tomar dos posturas, ¿no? Gracias, licenciada, de verdad, muy importante todas estas enseñanzas. Gracias. Sí, gracias por los comentarios, hermana Elvira. Sí, yo solamente comentarles que, bueno, cuando uno es íntegro, cuando uno respeta la ley de Dios, pues Dios es fiel. Yo les comento dos cosas. Mi esposo una vez cometió una infracción en su automóvil, se dio vuelta en un lugar prohibido y él decía, yo no conozco el otro lugar para irme correctamente. Entonces él dijo, pues es el lugar donde conozco y me doy la vuelta. Y a la vuelta estaba un federal, estaba en otro estado, iba a una junta de pastores. Y entonces cuando el federal lo detiene, pues le dice, oiga, acaba de cometer una infracción, y le va a tener que levantar pues su nota, ¿no? Su infracción. Y mi esposo le dijo, pues sí, dice, pero no conozco otro lugar. Dice, pero sí, pues sí, levántemela, ¿qué hago? Era otro estado, decía mi esposo, dice, voy a llegar tarde a la junta de pastores, voy a tener que pagar esto, no sé dónde se paga en otro estado. Y entonces él le dije, ¿a dónde va? No, pues a una junta de pastores. Y ya le dice, ¿pero por qué se dio la vuelta? Dice, policía, de veras, no conozco otro lugar, o sea, este es el lugar que a mí me enseñaron y es el lugar que pues yo sé que va aquí. Dice, no, pero es una infracción. Bueno, les termino rápidamente diciendo que al final el federal le dijo, ¿sabe qué? Por su honestidad, de que reconoció su error, dice, no le voy a poner. Dice, no le voy a levantar la infracción, pero por favor a la próxima tome el camino correcto. Entonces mi esposo le dijo, ¿y dónde es el camino correcto? O sea, porque no lo conozco. Y el federal le comentó y le enseñó dónde era el camino correcto. Entonces, cuando uno es íntegro, Dios es fiel. Y el segundo que les comento es que igual en la ciudad decían que iban a infraccionar si íbamos a más de 40 de velocidad. Entonces, cuando vamos entrando a la ciudad, yo le digo a mi esposo, oye, ya están infraccionando más de 40, ¿eh? Y me dice, sí, sí, voy a 40, voy a 40. Pero en una de esas se desespera porque un carro iba despacio y rebasa y resulta que sube a 45. Adelante nos paran los policías y dice, venía más de 40. Y le dice, venía 45, pues así que le vamos a levantar una infracción. Y al lado de nosotros pasó uno, pero voladísimo, y no le hicieron nada, ¿no? Entonces, yo sí al principio me molesté porque íbamos a comprar algunas cosas, ropa, que habíamos destinado ya ahorrado para comprar algunas cosas para mi esposo. Entonces, le levantan la infracción y cuando le digo, pues hay que pagarla, estábamos a 2 cuadras de la policía. Digo, pues vamos a pagarla. Y cuando llegamos a pagar eran 1,200. Entonces yo así como que dije, ay, es muy caro, ¿no? 1,200 pesos. Y en ese momento como que dice uno, pues no podrán ayudarme a hacerme un descuento, ¿no? Entonces, eran 2,400, pero porque la pagamos inmediatamente nos hicieron el 50% de descuento, ¿no? Entonces pago los 1,200 y yo le digo a mi esposo, ¿ya ves? Le digo, no hubieras acelerado tanto. Pues ahora ya no vamos a comprar los pantalones que habíamos dicho, ¿no? Porque pues ya pagamos la infracción. Y pero a mí me sorprende porque cuando uno es íntegro, Dios es fiel, porque a los pocos días, a la semana, yo creo, uno de mis cuñados llegó y le dijo, mira, cuñado, me acordé de ti, te traje un pantalón, ¿no? Entonces, a veces uno dice, wow, o sea, Dios es fiel, pues, porque Él ha prometido bendecirnos. Yo sé que a veces cuesta trabajo, pero creo que son principios bien importantes para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Sí, así es, cuesta trabajo, pero para mucha gente también es imposible. Así, imposible. Hay veces que también he escuchado que me dicen, pues yo valgo más muerta o más muerto que vivo, porque no ven la salida. Dicen, yo creo que si muero, ya, ¿no? Elimino las deudas, ya no tengo estos problemas financieros y así hay personas que llegan a ese lugar, a ese lugar en donde prefieren mejor morir que enfrentar este tema. Entonces, yo sé que hay muchas circunstancias, yo sé que hay o sea, podemos ahondar, ¿no? En
en N cantidad de escenarios, ¿no? Quién es pobre, quién así nació, el tema de la miseria, el tema de la injusticia, el tema de la desigualdad, violencia financiera, el tema del matrimonio, en fin, o sea, hay muchos escenarios, el tema de los jóvenes, de mamás que tienen que trabajar día y noche para madres solas para sostener a su familia, a sus hijos. En fin, o sea, hay muchísimas circunstancias que nos llevan a hacer un mal uso del dinero o conseguirlo de cierta forma que viola principios. Entonces, esto es un proceso que para algunas personas es bien fácil, que pueden decir, bueno, corrijo esto y esto y digamos que pues ahí la llevo, ¿no? Voy bien. Pero para otros les va a llevar mucho tiempo, años inclusive, años en sanar, en restaurar, en hablar, en honestidad, en dar pasos pequeños, muy pequeños, inclusive un paso muy pequeño, entre comillas, es sentarse a hablar de las finanzas en la familia o con el tesorero y decir, híjole, para poder sentarme a hablar de esto, pues no se tiene que haber un milagro porque no hay entendimiento. Entonces, pues cada uno tenemos nuestros procesos, nuestra forma, nuestra manera, como otras personas también han comentado, bueno, mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana, o en mi negocio solo yo soy el cristiano, entonces, ¿cómo le hago para que los demás trabajen así? Así es que pues empecemos por nosotros, por lo que tengamos a la mano hacer, sea mucho, sea poco, nosotros, las decisiones que dependan de nosotros, vivamos bajo estos principios y poco a poco podremos ir dando pasos en el tema de comunicar, en el tema de hacer ajustes, en el tema de planear. También quiero ser bien honesta, hay familias que no lo pueden lograr porque ya ha habido infidelidad financiera, entre otras, y ha costado trabajo, pero también sé, mi caso, como otros muchos, como muchos de aquí, testimonios donde dices, en cuanto yo doy el paso de fe, por eso es que, es una relación con Dios íntima. En cuanto yo me relaciono con Dios, en cuanto empiezo a tomar decisiones en mi corazón, es más, todavía ni siquiera ejecuto nada, simplemente decidí hacerlo de esa forma, Dios empieza a respaldar nuestras decisiones porque no son de nosotros, es su voluntad. Entonces, eso es algo importante. Ese es un proceso de entendimiento, de estudio, de proporcionarle a la gente herramientas que les permita conocer a Jesús más a profundidad, no solamente de oídas, sino a profundidad, escarbarle qué dice Dios, qué piensa Dios de ti, qué planes tiene, que realmente un acercamiento profundo, un discipulado para nosotros como iglesia nos llevaron como equipo de trabajo, no en el tema de la salvación, ¿verdad? Si creemos o no creemos en Dios, porque digamos que ya era, pues obvio, ¿no? Bueno, eso pensamos. También nos dimos cuenta de 2, 3 por ahí que como que, caray, no creo que nunca ha hecho su oración de fe y está trabajando como encargado de no sé qué área, ¿no? También nos pasó, pero digamos que generalmente, pues tienes un equipo que son creyentes, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no viven los mismos principios. Entonces, nosotros pasamos por un proceso de 1 año de discipulado financiero. 1 año, todos completitos, ¿no? De estudio, con material, con devocional, con capacitación, con ejemplos como estos y a su vez tomando decisiones en el orden. Alguien aquí dijo en la obediencia, nos cueste lo que nos cueste, vamos a hacer esto, tenemos ciertas deudas, pues entró el tema de limpiar bodegas del medio ambiente, limpiar bodegas, sacar todo lo que no ocupamos y vender, y con eso que vendimos se pagó a quien se tenía que pagar. Entonces fue un proceso donde se trabajó diferentes áreas, pero a la vez, a ver, tú cómo estás con tu familia, si teníamos
Mi pastor generalmente decía, a ver, me llamaba a mí y a mi esposo y a ver cómo van, qué está pasando, en qué les ayudo, y un proceso de restauración en la familia, porque por la importancia y por la prioridad que es hacer el ministerio con integridad, con excelencia, ser mayordomos fieles, porque damos la cara, ¿no? Porque representamos el reino, porque le damos la cara a la gente y pues con autoridad, como les enseño del diezmo, si acá la andamos batallando con otras cosas. Entonces, después más adelante voy a hablar del diezmo. Más que el diezmo, hablamos de un principio que es el que está aquí y lo vamos a ver más a detalle, el tema de la generosidad. Es una cultura, es un hábito. El tema del dar es un hábito, entonces la gente no da por muchos aspectos, por desconfianza, porque les han fallado, porque se han adueñado de todo. Entonces, ¿por qué me van a quitar algo que es mío? Porque le trabaje otro, ¿no? ¿Por qué yo voy a dar? Pues no dan porque entonces dicen, esto es mío. Es una falta de entendimiento de Dios. ¿Por qué voy a dar si con trabajos, más bien que me den a mí? Si supieran cómo ando y todavía me piden el diezmo. Entonces, todos esos argumentos son por falta de desconocimiento de una identidad de Dios en sus vidas. Licenciada, ¿me Sí, permite hablar algo? sí, Sí. sí, adelante. Primero me quiero disculpar porque, bueno, me han puesto el nombre y se volvió a borrar, ¿sí? Voy a decirle a una de mis hijas que lo ponga, ¿sí? Sí, adelante. Quiero comentar, pastor, algo que me pasó a mí. Pues, en una ocasión, mi mamá andaba en Estados Unidos y pues me dijo ¿qué quieres que te lleve? Y bueno, pues yo le dije, pues no me traigas nada más algo para mis hijas. Dijo, no, dijo, para tus hijas, pues ya tengo, más bien quiero ver qué quería yo, ¿verdad? Yo le dije, no, ya con lo que le traigas a las niñas estás bien. Pero pues yo tenía ganas de un traje amarillo, de un traje sastre de falda y saco. Entonces, pues a mí me daba mucha vergüenza decirle, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues ¿cómo le digo? Y luego decía, bueno, cuando termine de platicar, sí le voy a decir. Y bueno, era como un caos en mi mente, pero yo sí le quería decir. Total que terminamos de conversar, aquella larga conversación de todo lo que le pasa y X. Y cuando terminé, hermana, de platicar, pues yo no le platiqué a nadie, era algo que nada más yo lo sabía. Y cuando me fui a acostar, hermana, que ya me dormí, a medianoche el Señor me dio un texto. Y a mí me dieron nervios porque dije, ¿qué me va a decir el Señor? Y me dio un texto y me dice, yo he cuidado de ti, de tu calzado y de tu ropa en 40 años que no se envejezcan. Y yo me sentí muy, muy mal delante de Dios, hermana, porque pues yo no necesitaba esa ropa. Entonces ahora cuando pues yo quiero unos zapatos o quiero un algo, pues ya ahora me da vergüenza, hermana. Ya no sé si pedir o no pedir o de veras desear. Y digo, bueno, pues si lo ocupo o nada más lo quiero. Y me da mucha pena con Dios porque, pues, porque hay veces que de veras, pues no ocupamos las cosas y que a veces deseamos cosas que, como decía usted, que no está en nuestro corazón alineado a Dios. Y yo, hermana, yo ahora después de aquella vez, eso pasó hace como 3 años, no, pues no, ya, se me acabaron aquellas ganas así de decir, ay, pues yo quiero esto, ay, me voy a comprar aquello. No, ahora esa parte me da mucho temor de decir, bueno, realmente lo necesito.
o lo quiero, ¿verdad? Entonces, eso me habla de cómo está Dios tan al pendiente de nosotros, hermana, de cuando necesitamos en realidad o cuando queremos. Y hace unos días yo decía, Señor, yo necesito unos zapatos cómodos, porque yo en realidad, pues yo camino mucho, permanezco mucho tiempo aparte parada, y yo decía, Señor, yo los necesito. Entonces, o sea, yo me quedé con aquello que el Señor me habló y, o sea, me impactó. Yo cada vez que hablo de esto, o sea, hasta las lágrimas se me salen porque yo digo, ay, pues lo que menos quiere es ofender uno al Señor, ¿verdad? Y llega mi mamá y me dice, ¿qué crees? Te traje estos zapatos. Y yo pensé en ti, dije, esos zapatos son muy cómodos y le van a quedar a ella. Y hermana, pues yo digo, bueno, el Señor está tan atento a nosotros en lo que hablamos, lo que decimos, los tratos que hacemos, las relaciones que tenemos, cada palabra, o sea, yo digo, cómo es amoroso el Señor, hermana, cuánta atención nos pone, cómo está atento a nosotros. Yo le estoy hablando de hace como un mes y medio, hace un mes, y hace como 2 semanas llega mi mamá y dijo, mira, yo te traje estos zapatos. Y yo dije, eso le quedan a ella y ella va a andar bien cómoda. Y yo eso Ujú. tampoco se lo había comentado a los demás. Y bueno, este es mi comentario, hermana, cómo Dios está atento a nosotros. Ay, muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Gracias pues, por comentar todo esto y todos los comentarios que ahorita estamos escuchando. Y esto que estamos hablando son parámetros para poder tomar decisiones correctas. Y no se trata de no gastar nada o de gastar todo o de no querer o de sí querer. Creo que podemos regresar a la primera clase que tuvimos con ustedes en el tema de administración del tiempo. Esto se trata, tomo decisiones y administro mi tiempo y administro el dinero y todo esto lo hago porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, porque todo se trata de Él. Entonces, tomo estas decisiones porque yo quiero alinearme a su corazón, como lo acabamos de mencionar. Tomo estas decisiones porque no quiero estar fuera de su voluntad. Tomo estas decisiones porque necesito paz, porque no tengo paz. Tomo estas decisiones porque mi familia necesita estabilidad, porque es algo que Dios me está hablando. Entonces, no es recargarme a un lado, recargarme al otro, ponerme en el centro, qué hago, qué no hago, son como parámetros, ¿no? Como una pista de avión, ¿no? El avión va a aterrizar, pero ¿qué hay en la pista, no? Esas como lucecitas amarillas que le marcan el camino. El piloto tiene que hacer sus maniobras para aterrizar, ese es el camino. Entonces, estos son parámetros que nos permitan tomar las decisiones, lo mejor, las decisiones con sabiduría. Esto es alrededor de todo esto, pues se tiene que tocar el tema de emprendimiento, se tiene que hablar el tema de la pobreza, se habla el tema de la violencia, cosa que no podemos hablar aquí, ¿verdad? Porque nos llevaríamos, no sé, otro trimestre o cuatrimestre para poder realmente abrazar todo esto, porque este es solo una parte, solo es de todo el cuadro, es solo una situación, no una parte. Entonces, estos son parámetros que nos permitan tomar decisiones correctas, convicciones ante los diferentes escenarios, en las diferentes esferas de nuestra sociedad y de nuestra vida que se nos presenten. No se me presenta una situación, yo sé que voy a actuar con honestidad, voy a actuar con paciencia, voy a actuar con entendimiento, voy a pedir consejo, no solo pienso en mí, pienso en los demás.
entiendo que todo le pertenece a Dios, entonces si yo hago un plan para control de gastos y decido, pero si Dios me pide que dé todo esto y que dé una ofrenda, porque es algo que Dios me está diciendo, lo voy a dar. Así yo he hecho mis planes y haya separado el dinero, al final de cuentas no me pertenece, yo lo doy porque es algo que Dios me está pidiendo y al final de cuentas todo esto cae en una relación personal con Jesús. Ahí está la clave. Cómo yo manejo mi dinero y mis finanzas están bien relacionadas en mi entendimiento. Nos los acaba de expresar ahorita la hermana. Esa relación, esa revelación, esa voz, solo ella sabe de dónde viene y de quién proviene y qué es lo que tiene que hacer. Entonces toma una decisión económica. Ahí está la clave. Esa es la clave. Importante. ¿Por qué hago lo que hago? Porque tengo esta relación con Jesús que me está diciendo cómo, por dónde, a dónde voy. A veces es clara, a veces no está tan clara. Simplemente yo lo voy a hacer a su manera, no a mi modo, a su forma. Y vuelvo, el siguiente, que todo como que va de la mano, amor y compasión. ¿Por qué hago lo que hago? Pues por amor a la gente, ¿no? Dones del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿no? Tener contentamiento, amor. Dice, el amor no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Bien ligado al tema de las finanzas. Si yo ya sé que el dinero no me pertenece a mí, pues ¿quién soy yo para jactarme de hacer, ¿no? Por ahí hay un refrán que no me gusta, pero bueno, generalmente lo repito, o un dicho, ¿no? Que con dinero baila, ¿lo han escuchado? Con dinero baila el perro. Yo aquí tengo dinero y pues por eso, como te pago, tú haz y tú di, y una soberbia, ¿no? Una jactancia de que como que el dinero trae poder a la gente para que se mueva, para que haga, para que decida. Y eso es una falta de amor, de compasión. Entonces, no envidio, no me jacto, no me envanezco, no hago nada indebido porque amo. ¿A quién? Pues amo a Dios, primeramente. ¿Por qué? Porque amo su palabra. ¿Por qué? Porque amo a las personas, porque me amo a mí, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, y Dios ve por nosotros y vela por nosotros, ¿quién soy yo para no ver por los demás? Entonces, ¿por qué ahorro? ¿Por qué tengo un guardadito? Pues porque tengo un rubro o una cajita o una alcancía donde dice que es para dar. Siempre voy a tener para dar, porque alguien lo va a necesitar en algún momento. ¿Por qué aparto una bolsa de arroz y frijoles en mi despensa? Porque siempre va a haber alguien que lo necesita, por amor. ¿Por qué enseño esto? Porque les amo, para que no cometan errores, para que administren bien, porque Dios tiene planes, porque Dios nos ama y así como Él me amaba a mí y así como Él me ha cambiado y así como Él me ha transformado, por eso te comparto, por eso te enseño, por eso hago lo que hago, ¿verdad? Por amor. ¿Por qué no tengo envidia? Porque yo sé cuál es mi identidad en Jesús, porque yo sé en dónde Dios me ha colocado económicamente. Qué bueno que te haya prosperado, qué bueno que tu iglesia crezca, qué bueno que cada quien, Dios decide a quién le da, a quién no le da, de qué forma, de qué no. Simplemente yo necesito caminar bajo este principio, sobre esta manera, y Él tendrá su manera y su forma para prosperarme a mí, para atender mis deseos, mis necesidades. No solo las necesidades, sino mis deseos también. Y no está mal desear, no está mal tener, no está mal querer tener cierto nivel económico, solo que lo vamos a hacer a la manera de Dios. Si Él así lo decide, nos abrirá puertas, nos dará gracias, nos dará contactos, nos abrirá puertas de trabajo, nos traerán ofrendas. Él sabrá de qué manera lo va a hacer, pero no a nuestra manera. Entonces, el amor y la compasión
tiene que ver con la generosidad. ¿Por qué no damos diezmo y ofrenda? ¿Por qué no dan las personas? Por lo que ya acabo de decir, ¿no? Porque no hay amor, a mí que me interesa, ¿verdad? Yo nada más vengo, recibo, me siento y pues que el pastor o que la iglesia haga lo que tenga que hacer, ¿no? Yo trabajo, por eso trabajo toda la semana, día y noche para tener mi dinerito y hacer lo que a mí se me dé la gana. Entonces es falta de ¿qué? De entendimiento, falta de conocimiento de la palabra, falta de discernimiento, falta de su espíritu. Es una lucha que tenemos que estar batallando, ¿verdad? Dios, por favor, abre los ojos de las personas que se encuentren verdaderamente contigo y nosotros proveer las herramientas. A ver, aquí hay clases, aquí está tu enseñanza y proveer y Dios que se encargue de cambiar los corazones. Entonces, amor y compasión. Amor y compasión nos va a llevar a ser generosos. Ser generosos, siempre tener para dar. Siempre tener para dar con amor, dar con alegría. Las ventajas de dar, un crecimiento en nuestra relación con Dios y su obra, ¿sí o no? Por ahí alguien tiene su micrófono Pastora, abierto. es lo que le iba a decir ahí, porque el usuario Lupita González, por favor, que apague su micrófono. Sí, gracias. Yo no puedo ver a todos, pero gracias. Muy bien. Y terminamos con este punto, el tema del dar. Pues ya yo creo que ustedes también lo han enseñado, lo conocen, pero dar tiene que ver con una relación con Dios, pues ya lo vimos, creo que ya a lo largo de estos principios podemos darnos cuenta por qué no damos o por qué nos cuesta trabajo dar, por qué no hay ese hábito y esa actitud de dar, de ser generoso, pues porque ha habido desconfianza, porque ha habido engaño, porque hay heridas, porque tenemos una actitud de dueños, todo nos pertenece y ¿por qué lo voy a dar si me costó tanto trabajo? ¿Por qué lo voy a dar? Porque esa es la principal razón, porque nos hemos apropiado de absolutamente todo y no tenemos el entendimiento que no nos pertenece, que somos administradores. Entonces, obviamente, ¿por qué voy a dar el diezmo? No tenemos que hablar del diezmo, es simplemente, alguien aquí dijo, es obedecer. Pues si Dios dice que hay que hacerlo, pues lo voy a hacer, al fin y al cabo no es mío, ¿sí o no? Pues no es mío. Eso es, me está dando algo y me está dando unas instrucciones de cómo manejarlo y me está diciendo qué doy, qué no doy y cómo doy. Entonces yo simplemente lo hago por obediencia, por amor, por estar dentro de su voluntad. Pero cuando yo me encuentro en la situación de dueño, pues no doy nada, ¿no? Ni diezmo, ni tiempo, ni nada. Bueno, y si quieren, está bien, hay tantito les doy como una monedita o hay ayudo de a mi manera o a mi forma. Entonces, sé que por eso la gente dice, bueno, es que si no das, pues cómo Dios te va a bendecir. A veces yo damos, me bendiga o no me bendiga. Doy porque es una instrucción, porque este dinero no es mío y es una regla, como los tiene en el banco. A ver, tú vas a depositar este dinero, lo puedes guardar aquí, pero por guardarlo aquí o por tenerlo aquí te vamos a descontar cierto interés, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues ni modo, no te queda de otra más que asumir la regla. Y esa es una regla, eso es una instrucción. Tiene su bendición, tiene sus promesas, pero con promesa o sin promesa lo hago porque esto no es mío, no me pertenece. Por eso administro mi tiempo para tener para dar, administro el dinero, administro mis recursos. Entonces, el dar da estas ventajas o empezar con este hábito, vamos a poder tener una relación con Dios en su obra, nuestro carácter crece, pues hay un crecimiento en la eternidad, ¿verdad? Invertimos en otras personas, invertimos en la tierra también, en el cielo como en la tierra. Entonces, no creo que yo puedo hablar mucho aquí, pero yo creo que con todo lo que ya llevamos hasta ahora nos queda como podemos entender el tema de la generosidad. Es una actitud, es un hábito, es una personalidad. Soy generoso. Si Jesús dio a su propio hijo por mí, ¿quién soy yo para no ser
así, no querer dar nada, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo, ni mi dinero, empezando que ni es mío. Entonces, conforme vamos cambiando los paradigmas y la gente va cambiando los paradigmas de cómo hemos funcionado, esto es como un fruto, como que se da, ¿no? Entendiendo que esto no es mío, pues ahora doy, no me va a costar trabajo dar. Y finalmente, dominio propio. Ay, dominio propio, la habilidad, a ver, muévanse conmigo tantito, respiremos profundamente, ya vamos a acabar las pedradas y ya vamos a acabar el tema del compromiso y la integridad y todo lo que vimos el día de hoy, hemos visto del día de ayer. Terminamos con esto, habilidad para llevar a cabo algo que se nos ha pedido hacer, para modificar un comportamiento, para posponer una acción, para comportarnos de una manera socialmente aceptables, sin ser guiados o dirigidos por alguna otra persona. Dominio propio. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Dominio propio. Si dije que voy a ahorrar, voy a ahorrar. Si dije que iba a hacer esta corrección, lo voy a hacer. Nada de que, ay, siento eso, ¿no? Somos muy, siento feo, ¿cómo le digo? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora chin? Y así movidos por la emoción, por el sentimiento, por el fracaso, por no querer fracasar, por no querer ser honestos, pero tener dominio sobre nuestros pensamientos, dominio propio. Dios, su espíritu nos ha dado la capacidad, su espíritu para tener dominio propio. Entonces, para descansar el día de hoy con todo esto, es decir, no es una carga muy pesada obedecer, porque se escucha bien fácil, no, yo sí obedezco, yo sí abrazo, yo sí es lo que quiero hacer, pero cuando se nos presentan circunstancias, dices, en la torre, tengo que obedecer, ¿no? Tengo que actuar, tengo que decidir, tengo que enfrentar. Entonces, vamos a descargar todo eso en su presencia y decirle a Dios, realmente lo que ocupo para hacer todo esto es tu Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu. Tu Espíritu dice que tengamos amor, lo ocupo, gozo, lo ocupo, paz, paciencia, la ocupo, para decir no lo compro, no lo necesito, no me lo voy a gastar, no se lo voy a prestar, ¿no? Me la voy a aguantar. A ver, vamos a ser pacientes. Esto yo en mi carne, a mi forma, a mi manera, no puedo. Así es que, por favor, llenémonos cada día de su Espíritu. Dios, el fruto de tu Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. No solo pensar en mí, pensar en los demás. Por eso hago lo que hago. Fe, necesito fe para creer que tú vas a proveer esta situación, para que tú vas a intervenir en mis finanzas, para que tú me vas a dar fe para creer que me vas a dar un mejor trabajo, donde no solo esté ganando nada más, sino que también esté poniendo cuidado en mi familia, porque tal vez estamos trabajando demasiado. ¿Se acuerdan que hablé de prosperidad integral? Estamos trabajando tanto que nuestros platos se nos están cayendo, los hijos, la familia, el negocio, yo qué sé, la salud, no como, no voy a casa, gasto más dinero, gasto más de lo que realmente gano. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe para creer tus promesas, fe para darme cuenta que tú me provees. Soy mujer sola y yo estoy a cargo de todo. Dame fe para creer que no me vas a dejar y no proveerme a mí misma, el papá, el esposo. Señor, dame fe porque tú estás trayendo la provisión a través de mí. Ayúdame a tener fe para administrar esto bien, a tu forma, a tu manera. Gracia, la fuerza, la gracia, entendimiento, dame fe para poder llevar esta enseñanza a mi casa, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para poder ordenarnos?
frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Dame paciencia, ayúdame, ¿verdad? A no exaltarme, a no gritar, a no estresarme, a no vivir en preocupación y mordiéndome las uñas porque no me alcanza. Mejor ayúdame a ver con calma, a pensar, a pedir consejo y a hacer una estrategia y salir de este agujero. Y dominio propio para que lo que acabo de decir y comprometerme, este compromiso que estoy haciendo contigo, ejecutarlo. Así a un día tenga ganas o no tenga ganas, ayúdame a mantenerme y tener dominio para ser guiado por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra, por dos, tres consejeros también sabios que me den guianza, y no dirigirme por lo que pienso, por lo que siento, por lo que creo, por la cultura de este siglo, por el líder que me está dando malos consejos. No, pues alguien aquí nos ejemplificó, ¿verdad? Que todos nos equivocamos, ¿verdad? Mi pastor no todo lo sabe. Así es que hay cosas que nos toca a nosotros, pero hay pastores que son bien sabios, bien entendidos en la palabra y nos pueden dar un buen consejo. Por favor, no vayamos con la vecina, ¿verdad? Oye, ¿qué hago? No, no, con alguien que realmente nos pueda ayudar a aterrizar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Para algunos son unas decisiones que si empezamos el día de hoy, podemos tener buenos resultados los próximos días. Para otros, simplemente es tomar una decisión en el corazón y empezar a ver de qué forma vamos a encarar este tema. Y para otros, decimos, esto ya me lo manejo para arriba y para abajo, ya me lo sé, pero ahora ¿cómo lo enseño? Ahora ¿cómo le ayudo a las familias? Ahora ¿cómo les llevo por este proceso? Así es que, bueno, aquí terminamos. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguien tiene un comentario más? Y si no, pues oramos. ¿Qué les parece por una llenura de su espíritu en este día? Que nos ayude, que los frutos del espíritu, pues, los vivamos cada día, cada momento, en todo tiempo. Amén. Sí, hermano Rolando. Sí, nada más preguntarle si no se podrían subir las diapositivas de lo que nos ha explicado, ¿sí? Tengo aquí las diapositivas, en esta presentación está de todas las clases, entonces, pues, denme oportunidad de separarlas para que no se predispongan a las próximas clases. Entonces, si gustan hasta aquí, comparto lo que hemos visto y ya en las siguientes les mando toda completa. Excelente, muy bien. Muchas Sí. gracias. O si no al final todo, también puede ser. Sí, puedo hacerlo, puedo partir a la mitad, ¿verdad? La diapositiva sin problema, por si quieren empezar a compartirlo, o repasarlo, o anotar algo que no vieron. Sin problema puedo hacerlo. No les prometo que sea hoy, porque tengo un par de compromisos que atender. Entonces, de aquí salgo a otro lado y ya llego más tarde, pero seguro sí puedo hacer eso. Se los envío. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Bendiciones. Gracias. De nada. Gracias, gracias. Pues creo que terminamos. Y pues que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga mucho, que les prospere, que nos guarde a nuestras familias y que nos ayude a caminar en su voluntad. Amén. Eso es lo más importante, y con paz. Tener paz en las finanzas es vivir en la gloria. ¿Verdad? Muy bien, pues si no hay ninguna más indicación, pues terminamos con una oración. Pues Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Te damos gracias por lo que nos enseñas cada día y nos recuerdas. Te damos gracias porque
porque estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tú conoces nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos, porque tú no nos juzgas. Y yo creo que hoy simplemente nos estás diciendo que vivir contigo, vivir bajo tu voluntad, cumplir tus planes, tus propósitos, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros planeamos, nosotros vemos, tenemos una vista muy corta, inclusive del futuro, de nuestra vida, de nuestra familia. Sin embargo, tú ves todo, tú nos conoces, tú tienes el cuidado de todo lo que deseamos, anhelamos. Solo ayúdanos a conocerte más cada día, a no separarnos de ti, a ser llenos de tu espíritu y tener entendimiento para tomar decisiones correctas que nos lleven a estar dentro de tu voluntad, a honrarte, a vivir en integridad, a vivir en santidad, arrepentirnos en donde tenemos que arrepentirnos y dar la vuelta y caminar contigo. Ayúdanos a caminar contigo día tras día, en cualquier área de nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en el trabajo. Por favor, ayúdanos a vivir en rectitud, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en todo momento. En todo momento, en toda decisión, buscarte, consultarte. Ayúdanos a rodearnos de gente que nos levanta, que nos anima, que son honestas, que no ven por sus propios intereses, sino que también nos aman y nos cuidan y nos protegen. Ayúdanos a ver a la gente con ojos de amor, de compasión, para ayudarles a sanar sus vidas. Úsanos para que puedan ser guiados a tu presencia, a tu voluntad, a ser realmente discípulos de ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos y te ponemos todo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.